de... Fue el pochoclo que comí en la esquina. De entregar esa carta de documento, pero lo tratamos un ratito nada más. Me voy con una mamá, y mientras me voy con la mamá, te pido a Larreta, poneme a Larreta para que analicemos un poquito a partir del discurso de Larreta a dónde estamos parados. Dale, ponelo. En el caso de la educación, como saben, hay algunas escuelas de la ciudad que están siendo tomadas por grupos muy chicos de estudiantes, en muchos casos apoyados por adultos irresponsables que al día de hoy le están sacando el derecho a estudiar a casi 5.000 alumnos. Y yo quiero enfatizar esto, no vamos a dialogar con los que anulan el diálogo. Con las escuelas que volvieron a su actividad habitual, retomamos el diálogo que siempre tuvimos con ellos. Pero con los que mantengan las tomas, vamos a ser inflexibles. No hay diálogo ante la extorsión. No vamos a permitir que pequeños grupos marquen el ritmo de la educación en la Ciudad de Buenos Aires. Y los padres que alientan, que apoyan a los chicos en estas medidas violentas van a tener que hacerse cargo del daño que sus hijos están provocando. Nombre, apellido y colegio, ya que estamos hablando de esta cuestión. Somos chicos. Sí. Paola Galgani, mamá de una niña que va al Lengüitas. Bien, del colegio donde estamos viendo el móvil ahí con Javi El colegio Mozo. que estaba en el móvil. ¿Qué opinión tenés con respecto a las tomas y qué es lo que piensa tu hija? Con respecto a los temas, yo estoy en contra del modo, la forma. Ellos dicen que tienen derecho a manifestarse. Obviamente que tenemos derecho a manifestar y ellos están usando ese derecho, están haciendo uso. Sí. Mi hija no está haciendo el uso del derecho a ir a estudiar. ¿Por qué decís el modo y la forma? ¿A qué te referís? Porque me parece que tomar algo que no es de uno, que es de todos, y quitarle la posibilidad al que no está de acuerdo a poder concurrir al colegio, a hacer su vida normal, ese es un modo que yo no acepto. ¿Cuántos chicos hay a favor o en contra, según lo que te dice tu hija o lo que vos ves ahí en el colegio? A ver, es un poco... ¿O cuántos chicos quieren tomar el colegio y cuántos chicos quieren que no se tome el colegio? El colegio, este colegio en particular, es un colegio normal que abarca jardín, primaria, secundaria y terciaria. Entonces es muy difícil medir eso porque jardín no sabemos, primaria no sabemos, terciaria no sabemos. Hubo 300 votos de chicos secundarios que quisieron tomar el colegio. ¿Cuántos son en el colegio secundario? 600 creo, algo así. O sea, estamos hablando de la grieta típica de la Argentina, mitad y mitad. Mitad y mitad. Entonces, 300 chicos le impiden a casi 2.000 ir a clases. ¿Por qué crees que se llegó a esto? Yo creo que fallaron los canales de comunicación. Yo tuve una reunión por Zoom con el Ministerio de Educación y esto se los dije. Me parece que, primero, ¿cómo se llegó a esto? No, porque nosotros, evidentemente no se hizo todo lo que se tenía que hacer. Te lo pregunto a vos específicamente, que sos mamá, sí, y que tenés diálogo con tu hija, me imagino. Muchísimo. ¿Es bueno el diálogo que tenés con tu hija? Excelente. Bueno, ¿qué te contaba ella hace un año atrás? No hablemos del año de pandemia, si querés, antes de la pandemia. ¿Qué te contaba? Por eso te pregunto a vos, que sos en carne propia a la que le puedo preguntar, ¿no? Eso, justamente. Problemas, viandas, cuestiones edilicias. Bueno, cuestiones edilicias no se está pidiendo nada en la toma del Lengüitas. ¿Sí? Respecto a las viandas, los chicos tienen, en secundario hablamos, en todos los pisos como unos canastos donde tienen barritas de cereal, galletitas que se pueden servir. Ellos van a jornada simple. De todas maneras, a principio de año nos preguntan a todos los padres si queremos, vamos a hacer uso de las viandas. Para eso hay que anotarse. Una vez que te anotás, se evalúa por el nivel de ingreso, etcétera, etcétera, si corresponde, lo cual está bien. Y el que se anota la recibe. Pero no es que llega un camión a la puerta del Lengüitas con cajas con sanguchitos de jamón. Pero por eso te pregunto. Pues, yo a veces analizo y trato de entender, más allá de lo que decía el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el por qué la gravedad de llegar a esto. ¿Se entiende? O sea, estamos hablando de barrita de cereales, de un sándwich con mortadela, jamón cocido y queso. ¿De qué estamos hablando en realidad? Estamos hablando del sistema. Por eso te pregunto, ¿de qué se quejaba tu hija? Porque por algo se llegó a esto. Mi hija no se quejaba. No creo que se haya llegado a esto porque la feta de jamón, o sí, o la de queso era más gruesa o más fina. Hay una realidad. Si a mi hija le dan un sándwich en mal estado o lo que sea, llega a mi casa y me dice que comió un sándwich en mal estado,
Yo voy al colegio, Claro. yo voy al ministerio, Bueno. no lo dejo en manos de un centro de estudiantes tampoco. Por eso pregunto, y ahora vamos a tener a un egresado del Pellegrini también que por ahí tiene otra información o otra postura. Básicamente yo respeto absolutamente Esta es una opinión todas. personal, esto es político, pura y exclusivamente. Porque si vos ves los colegios cómo están en la provincia de Buenos Aires, o el alimento que le llevan a los chicos en la provincia de Buenos Aires, y no hay un solo colegio tomado. Lo tengo a Pascualini, el vicerrector del Mariano Acosta, del otro lado, en un tape, para que escuchemos y después analicemos. ¿Te parece bien? Obvio. Dale, gracias. Un equipo directivo que sabe que tiene espaldas suficientemente grandes para que cuando toquen a un solo padre, a un solo estudiante, a un solo docente, vamos a salir a luchar y no lo vamos a permitir. Bien, Pascualelli es el apellido. Lo vi. ¿Qué opinas de esto? Me parece que si sos vicerrector de un colegio, ¿sí?, tenés que cumplir con tus funciones en su totalidad. Yo no apruebo eso que estaba haciendo. De todas maneras, él cuando tuvo que armar la lista de los alumnos que se quedaban en la toma e informarlo al gobierno de la ciudad, también lo hizo. Sí. ¿Sí? A mí no me gustaría, así como no me gusta que le bajen línea política a mi hija en clase y me he ido a quejar al colegio. ¿Quién le ha bajado de línea política Docentes. a tu hija? ¿Docentes? ¿De qué tipo de línea política estamos hablando? Kirchnerista. ¿A través de qué materias o de qué manera? Justamente materia, y no importa si es historia, ¿eh? Tenés que contar la historia, no la historia desde tu punto de vista. Bueno, ahí podemos discutir largamente, bueno, porque yo leía a Villiquen y después me di cuenta que no era todo lo que historia. había leído en Villiquen y Anteojito no era tan así, ¿no? Bueno, no era precisamente historia, no era educación cívica, que son materias que se pueden prestar. Entonces, la verdad es que me pareció terrible y yo fui al colegio a hablar de esto y firmé un acta solicitando que no se adoctrine a los chicos. ¿Y se mejoró eso? Sí. Bueno, ¿ves? Esta docente ¿ves? no volvió a incurrir hasta ahora en ese punto. Mira, diste en un punto clave, perfecto, específico. Por eso yo te pregunto, ¿por qué se llega a esto? ¿Por qué no hay un diálogo anterior? Ahora, Larreta habla de extorsión, ¿sí? Pero antes de este momento, me parece o me imagino, por eso me encantaría hablar con los chicos, con todos los chicos, de los que están en contra, por favor. Estaría bárbaro que hable con los que están en contra. Justamente porque a través del diálogo, ¿sí?, como pasó con el gremio, pasa con el gremio de los neumáticos en este momento, digo, me parece que eso es lo que está fallando, ¿no? Primero, saber de qué sistema estamos hablando. Saber si los pibes tienen ganas o no de ir al colegio, que eso me parece el punto central, lo principal, ¿no? Yo te puedo asegurar que de 10 pibes, 1 tiene ganas de ir al colegio. 2 tienen ganas de ir al colegio a la tarde y nadie se quiere levantar a la mañana. Pero por eso te pregunto, ¿hay diálogo? Vos intentaste, ¿sí? Punto a punto, puerta a puerta, persona a persona y funcionó. ¿No crees que no está pasando esto que hiciste vos entre las autoridades del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y los chicos? ¿O los chicos y las autoridades del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires? De los dos lados. Nosotros, cuando empieza la toma, los padres que no estábamos a favor y que iban a tener faltas nuestros hijos de la misma manera que los que estaban tomando, muchos chicos se podían quedar libres, que no estaban de acuerdo con la toma. Empezamos a averiguar qué se podía hacer. En 24 horas nos pusimos de acuerdo en contacto con el Ministerio Tutelar. Sí. El Ministerio Tutelar, que está justamente para esto, no es del gobierno de la ciudad, pertenece al Poder Judicial de la ciudad. Sí, pero no nos metamos en política. No, pero pará, porque justamente, porque no es que acudimos a alguien de la política, acudimos a alguien completamente imparcial. Nos explicaron que ellos, tranquilamente, ellos están para esto, están para mediar por esto, pero que nunca acudieron a ellos. El día de la toma, ellos se hicieron presentes en la toma y les ofrecieron sus contactos a los chicos que estaban tomando el colegio. Sí. Y hasta el día de ayer que nos volvimos a reunir, no los habían contactado. Bueno, ahí es donde yo digo que falla, ahí es donde yo digo falla la educación. ¿Por qué? Esto es educación cívica. ¿Se entiende? También. Entonces, si la educación cívica les dice a los pibes cuáles son los métodos, los medios, los representantes, los resortes, los organismos, los mecanismos, los funcionarios, mirá todas las palabras que puse en el medio, ¿no? Para que se pueda mediar y o que funcionen algún que otro reclamo, evidentemente ahí estamos, y vuelvo para atrás, hablando de que está fallando el sistema. Totalmente. Básicamente. Y de eso, del sistema en general, nadie se queja. ¿Sabes por qué?
porque hoy, como punto principal, están las viandas y a lo que los pibes los obligaban a hacer en determinados laburos o pasantías. Lo pongo entre comillas. Vamos con imágenes de viandas, si tenés por ahí, para ver de lo que estamos hablando. Mira, esto es un pedazo de paleta, queso, una flautita, un mignon, que le dan de comer a los pibes. ¿Está en mal estado? No. ¿Qué estamos viendo ahí? Yo sé por qué lo digo, por qué lo cuento, porque, te soy sincero, algunas personas a las que he consultado no saben que en el colegio secundario se les otorga vianda a los pibes. Sí, si la solicitan, sí. Bueno, pero algunos recién ahora se están enterando. ¿Se entiende? Entonces, acá vemos que es la imagen que tenemos, es el recurso periodístico que nosotros tenemos. Y por eso voy a la pregunta ahora, ¿no? ¿Esto está mal? ¿Está bien? ¿Cuántos sándwiches pueden comer los pibes? ¿Es necesario que sea jamón cocido? ¿Es de mala calidad? ¿Está podrido? ¿Qué te decía tu hija? No, mi hija no consumía viandas, no tuvo viandas nunca. Pero sabe que esto existe, sabe de las viandas de los demás, comentarios de los demás pibes. No tienen viandas, o sea, por lo menos el entorno en el cual ella está, sus compañeros, no hay gente que tenga viandas. La verdad es que no. No. No, o sea, tu hija y los compañeros no se quejan de las viandas. Es que no tienen viandas, porque no las han solicitado. ¿Y de las pasantías qué te dice tu hija? Bueno, ella estaba de acuerdo con la SACAP. Sí. Es algo que la entusiasma, digamos. Las va a tener que hacer el año que viene, ya está en cuarto año. Obviamente que hay cosas que están mal y está bien que se denuncien y está bien que se corrijan. Recién se implementaron este año. Ojalá yo, cuando terminé el secundario, hubiese podido tener esta posibilidad y no darme la cabeza contra la pared como me la di cuando salí a laburar. Las cosas hay que hacerlas, si están mal hechas hay que denunciarlas. Y esto puntualmente que hablaban de la lavada de platos, que fue tan famoso, esto pasó en el Lengüitas, con chicos del Lengüitas, esto es real. Yo estoy de acuerdo que si vos estás saliendo a capacitarte laboralmente, porque esa es la idea de la SACAP, no tiene nada de malo lavar los platos, pero estaría bueno que haga algo un poco más piola respecto a lo que va a seguir en su futuro. ¿Sí? Bueno, en realidad, a ver, no es una materia para mí lavar los platos. No, por eso le estoy diciendo. No es un oficio. O sí, a ver, perdón, podés ser bachero, ¿eh? Pero no tiene nada, por eso dije, no tiene nada de malo. Cambiar caño de riego, como yo cambiaba en Balcarce para regar la papa. Tal cual. Y quizás se transforma en un oficio. Hoy muy mal pago en la República Argentina. No, lo que digo es otra cosa. Me parece que de un secundario, si vos estás tratando de que yo salga con un conocimiento de lo que es el ámbito laboral, está bueno que no vayas a lavar los platos, que estés haciendo otras cosas para incluirte, digamos, en esto. Pero se denunció esto y una vez que se denunció, se desvinculó al hotel donde ocurrió esto, para que no vaya ningún chico más a hacer la SACAP ahí. ¿Todo bien, Gonzalito? Todo bien, perdón. Hola, ¿qué tal? Se siente y arranca, Francisco. Está muy bien. En realidad está muy mal, ¿eh? O me quedó muy baja la silla o me quedó muy alto el invitado. Yo acá tengo como un almohadoncito que me levanto. Che, esto está muy mal, ¿eh? Mirá cómo queda el almohadoncito, mira, ahí va mejor. Dámelo a mí, ahí está, perfecto. Este es el síndrome del petizo, ¿entendés? Ahí está, mirá. Ahora sí. ¿Viste lo que es la mentira de la tele? ¿Quién parece más alto ahora? Párate, te pido por favor. Y ahí va, ahí está mintiendo. Ponete espalda ahí. Ahí venga. ¿Cómo vienen los pibes, eh? Vamos a la mentira de la tele ahora. Vamos con el otro corte de la reta, el otro tape que tenemos y seguimos hablando acá con Francisco y con... repetime tu nombre. Paola. Paola, dale. Francisco y Paola. Paola, mamá de una chica de Constanza, del Lengüitas. ¿Y Francisco? Yo coordino un espacio de militantes del secundario que se llama La Esfera Centro. Ok. Compartamos la imagen del tape de la reta y lo discutimos, dale. Pero con los que mantengan las tomas vamos a ser inflexibles. No hay diálogo ante la extorsión. No vamos a permitir que pequeños grupos marquen el ritmo de la educación en la Ciudad de Buenos Aires. Y los padres que alientan, que apoyan a los chicos en estas medidas violentas van a tener que hacerse cargo del daño que sus hijos están provocando. Y los días de clase que se pierdan van a ser recuperados. ¿Qué opinas? Un montón de cosas. Decilas. Para eso viniste. Sí.
En primer lugar, con lo que dice Larreta, esto de que los chicos son extorsionadores, uso un par de adjetivos más, digo, me parece que el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se ponga a la altura de los estudiantes, de pibes de menor edad, y los trate igual, los trate extorsionadores a pibes que están haciendo reclamos. O sea, lo único que están pidiendo es que se les dé una mesa de diálogo, lo único que están pidiendo es que se dé una mesa donde puedan plantear, che, sabés que la vianda no viene en buen estado, sabés que los trabajos que yo hago se arruinan porque hay goteras en mi colegio, sabés que las pasantías que propusieron, que en realidad no son pasantías, no tienen nada que ver con lo que yo estudio, no son pagas y me hacen trabajar, y encima en los colegios técnicos cursan 11 horas, terminamos perdiendo horas de capaz un taller o horas de una materia curricular para ir a hacer algo que no tiene nada que ver, como limpiar una baldosa. Ya eso me parece terrible. Y después también algo que me parece muy triste del discurso del gobierno de la ciudad en general, que tiene que ver con esto de no perder clases. Digo, las clases, ir al colegio, tiene un sentido. No es cumplir horas como voy, entro, cumplo horas y me voy. Digo, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, el mismo gobierno que dice que hay que cumplir los días y que se van a reponer los días es el mismo gobierno que no da titularidades. Entonces tenemos un montón de pibes y un montón de pibas que van al colegio, cursan y tienen de repente vacíos y toman mate y tienen horas enteras en las que están tomando mate por el hecho de que no tienen profesor. Entonces, este discurso que es súper marketinero, ¿no? De las horas que se pierden son horas que se recuperan, los días que se pierden son días... Bueno, pero si vos tenés esos días vacíos de contenido, si vos los llevas a los pibes a que se sienten en un aula y tomen mate, si vos entendés la educación como llevo a los pibes que vayan una cantidad de días, la educación no es eso. El colegio tiene que ser un lugar que te contenga, no un lugar que te destruya los trabajos por las goteras. Totalmente de acuerdo en el planteo, ¿sí? Después podemos discutir el contenido, pero está muy bien el planteo. Yo trato de recuperar mi adolescencia, triste, porque tengo que retroceder demasiado, pero pensábamos exactamente lo mismo. Yo fui presidenta del centro de estudiantes. Yo no llegué porque perdí en la elección. Pero vos sabés lo que me preocupa es esto, que pensábamos exactamente lo mismo. Yo como pibe decía, ¿cómo puede ser que vaya al colegio y me enseñen materias que yo no quiero aprender? Después me enseñaron, o decían, ¿no?, que la utilización de la pluma, yo usaba pluma y hacía caligrafía, hacía que tu cabeza funcionara de forma diferente por una cuestión cognitiva. Y yo en el medio me explicaba, ¿no?, ¿por qué de repente no poder crear una cuestión distinta, como por ejemplo obras de teatro que no existían en Balcarce en ese momento, ¿no? Y porque yo puedo escribir y crear y analizar un texto y de repente utilizar la introducción, el nudo y el desenlace para algo que a mí me gustara, básicamente, pero me hacían copiar del pizarrón. Vos mirá a dónde voy, ¿no?, y a dónde retrocedo. Y me estás contando más o menos lo mismo. Entonces, la pregunta va a esto, básicamente. En esa mesa de diálogo que ustedes proponen, ¿está solamente puesta cada una de las cuestiones de reclamo? ¿O también hay un reclamo al sistema de pibes del siglo XXI que estudian con un sistema del siglo XIX? A ver, primero que no es una mesa de diálogo que nosotros, yo en realidad no, digo, los chicos que están realizando las tomas proponen. Las mesas de diálogos están en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, al igual que la necesidad de una ley de educación que no existe y que nunca se sancionó. Pero ¿cómo es el sistema de acercamiento? Borremos la mesa de diálogo, así no lo politizamos, así no parece un gremio de un lado y el gobierno del otro. El método de diálogo, el método de conexión. Yo soy un pibe, vos sos un pibe, estás en el colegio, o sea, mira, profesor, vas al director del colegio, me imagino, ¿no? Te quejás primero por escalones, ¿no? Como te quejaste vos porque la profesora bajó línea. Bajó línea. Entonces, del lado de los pibes, vas al preceptor, al profesor, al director, al decano. ¿Cómo es el sistema de escalada de reclamo y por qué se llegó justamente a este momento? Mirá, formas hay un montón. Está la forma más institucional, de la cual se ha hecho uso en todos los colegios. Se llevó adelante eso. Pero los pibes, a ver, vos tenés un colegio, no sé si conocés el Cerámica número 1, que quedan Bulnes y Rivadavia, ha elevado una cantidad de cartas, ha ido a la legislatura 1.000.000 de veces, ha buscado instancias de conversación tanto con la ministra como con gente del ministerio en general. Digo, instancias institucionales hay un montón. ¿Vos estás en conocimiento de que eso se ha llevado adelante? Sí, un montón de veces. Yo he acompañado a los chicos a la legislatura. Digo, un montón de veces. Pero además de eso, también está toda la otra parte que vos capaz de decir, bueno, es menos institucional, pero tiene también que ver con el ejercicio que tienen los centros de estudiantes de inclusión en la sociedad, porque el centro de estudiantes
es una ley que tiene que ver justamente con la práctica democrática en los colegios, ¿no? Entonces los pibes participan de un centro de estudiantes para aprender justamente a defender sus derechos. Entonces hay instancias también como, por ejemplo, sentadas, marchas. De hecho, yo este año creo que participé ya de 2 marchas acompañando a los chicos a la jefatura de gobierno. Digo, y lo importante es decir, bueno, ¿cuáles son esas instancias? Las generan los pibes y este es el problema. No, el problema es por qué se generan esas instancias, ¿viste? No, pero de diálogo tiene que haber. O sea, digo, vos decís, yo a lo que voy con esas instancias es... No hay un problema, se genera porque hay un problema, evidentemente. O sea, lo que estaría bueno es que no se generen porque no existen esos problemas. Pero el tema es que, vos decís, las instancias de diálogo que buscan los pibes, que en realidad el Ministerio de Educación, por ley, porque está en la Constitución de la ciudad, tendría que generar mesas de diálogo con la comunidad educativa en general. Acercarse para que el problema no arranque, básicamente. Totalmente. Y aparte tiene que, por ejemplo, la secundaria del futuro, que vos decías, secundaria del futuro es una discusión de hace 3 años, hace 4 años, no, es una discusión de hoy, porque las pasantías, las no pasantías, vinieron con la secundaria del futuro. Y los pibes y las pibas están reclamando justamente eso, están diciendo, nosotros nadie nos preguntó cómo queríamos, ni a los pibes ni a los docentes, a nadie, cómo queríamos esas pasantías, cómo queríamos encarar esa situación, esas nuevas materias que iban a surgir, porque son materias, digo, si no las haces, no te aprueban, nos las impusieron, y ahora estamos teniendo que cursar, perdernos horas de taller los pibes técnicos, que sea, para ir a limpiar baldosas, no cobrar un peso y hacer el trabajo de las empresas privadas. Yo me pongo del otro lado y no estoy totalmente en desacuerdo y hacer laburo a empresas privadas o públicas. No, a mí me parece perfecto, ¿eh? No, ir a laburar... Ah, ¿estás en desacuerdo? Desacuerdo. ¿Cómo vas a ir a laburar? A ver, una cosa es una pasantía, pero ir a laburarle, entre comillas, a limpiar platos. A un hotel. Eso me parece terrible. No, eso me parece terrible. No. Pero si fueran pasantías que tienen contenido con lo que están haciendo. La pasantía, claro, totalmente. Yo voy a un hotel y me mandan a la cocina a limpiar platos, yo prefiero ir a ese hotel, primero para que me digan, y vos muestran, che, ¿vos qué aspiraciones tenés? Me encantaría ser arquitecto. Mirá, yo te voy a mostrar cómo se confeccionó el hotel, cómo está hecho. Este es el sistema de seguridad, por dónde vas, por dónde venís, vivilo. Esta es la salida de emergencia. Esas son las fallas de las que yo te decía que hay que quiero mejorar. aprender inglés. Bueno, vení, vas a ponerte en la recepción y vas a practicar inglés escuchando a la piba que ya sabe inglés y cómo recepcionás a los turistas que vienen desde el exterior. ¿Entendés? Entonces vas a escuchar un inglés alemán, un inglés londinense, un inglés requete contraamericano. ¿Querés aprender portugués? Vení. Vamos. O sea, hay un montón de formas, digo. Y eso no significa que le estás laburando a una empresa privada. Estás aprendiendo. Exactamente. Una cosa es ir a trabajar y otra cosa es ir a aprender. Y es un win-win. En ese caso, sí. Y mismo te digo más, si las pasantías... O sea, porque a mí también el concepto de, bueno, si es un trabajo que tiene que ver con lo que, por ejemplo, los chicos en técnico, hay chicos que están en 6º año, que hay un montón de cosas que saben hacer, que producen, ¿no? Digo, o sea, un pibe técnico en electricidad que está cursando 6º año puede hacer un montón de cosas, puede ser un electricista. O sea, le faltan capaz unos meses para tener el título con el que puede ejercer. Y te voy a hacer una pregunta, porque me quedé con el tema del bachero, que para mí es un oficio y es requete contradigno, ¿eh? Requete contradigno. Y ahí arrancás y por ahí terminás siendo jefe de cocina o el dueño del restaurante. Si uno quiere, por supuesto, ¿no? ¿Querés aprender un oficio como el de albañil? ¿Estás de acuerdo en que te manden a una empresa constructora y empieces a hacer mezcla de cemento y a pegar ladrillo o no? A mí me parece que las pasantías tienen que tener que ver con la orientación de la escuela. Uno elige la escuela que le gusta por la orientación que tiene. Pero si un pibe quiere. Una piba quiere. Pero por eso, o sea, el pibe dice lo que quiere cuando elige la escuela a la que va. Y si hay una escuela que tiene una orientación que tiene que ver con ser maestro mayor de obras, por ejemplo, cuando termina, y la pasantía es segura, cuida al pibe, digo, no lo pone en riesgo, y etcétera, me parece bien. Ahora, yo además creo que tienen que ser pagas, porque si vos vas a hacer trabajo y vas a producir, y encima, digo, a los 17, 18 años... Estás yendo a aprender, no estás yendo a trabajar. Si vos estás produciendo para un sector privado, estás produciendo para el sector privado, sí, aprendés, yo también aprendo. Si yo arranco un trabajo ahora... me parece interesante. Es una capacitación. Ahí está. Estás aprendiendo. Pero yo te digo, si yo arranco, pero esa es la precarización. O sea, si yo ahora agarro y arranco un trabajo de algo que no conozco, por ejemplo, no sé, yo nunca, no sé, hice de mesero. Y yo arranco, estoy aprendiendo, voy a aprender los primeros días, pero yo voy a estar cobrando, porque ya estoy atendiendo las mesas. Bueno, es exactamente lo mismo. Bueno, esa inversión que hace la empresa mientras a vos te capacita, es porque después te quedás trabajando con ellos. Estas pasantías los capacitan y ustedes no se quedan trabajando ahí, se van. Porque van un tiempo determinado a hacer la pasantía. No están trabajando, están yendo a capacitarse. Me estás nombrando más problemas que tiene la pasantía de hoy. Es que no, está yendo a aprender. No, está yendo a aprender algo.
Vos fíjate, mirá, Y aparte, perdón, sí es una inversión, porque todos los años esa misma empresa tiene pibes nuevos que vienen y hacen el mismo trabajo. Entonces vos decís, la empresa participa de eso y tiene todos los años pibes produciendo gratis. Y está capacitando gente que después no Tiene trabaja pibes para que ellos. están produciendo gratis. Para mí no, está, Es no un lo veo de esa negocio, manera. pero es un negocio. Yo no lo veo de esa manera. Sí, pero ¿es un fíjense- negocio o no es un negocio? Si yo No, tengo una no es empresa y negocio. si yo tengo un restaurante No, y no es todos los negocio. años me viene mozo gratis. ¿Viste? Capaz son más o menos expertos, pero yo no tengo que pagarle a los mozos. ¿Vos sabés lo que le cuesta a una empresa, a un restaurante o lo que sea? Pero Tener a alguien, pero discúlpame, ¿es un negocio o no tener es una a negocio? alguien, Te tener a pregunto. alguien nuevo y tener que destinar tiempo de los empleados que tiene para que le explique la tarea en vez de que ese empleado está haciendo la tarea que estaba haciendo. Para ellos también, ¿eh? Entonces sí te están capacitando. Está bien, y sí es el están trabajo que usando... tiene que hacer cualquier empresa cuando contrata a tienen, alguien. no tienen por qué poner personal suyo para capacitarte y que deja de hacer su trabajo productivo este es en ese el momento. ejemplo de lo que sucede en las mesas de diálogo. ¿Sí? Y me encanta que suceda esto. ¿Sabés lo que pasa en el medio? Es la forma o el planteo a través de los ejemplos. ¿Sí? Porque vos estás pensando algo muy lógico y vos estás pensando algo muy lógico. Los dos piensan de forma lógica. Entonces, alguien, yo no soy psicólogo, sociólogo, ni nada por el estilo, pero trato de ser lo más lógico posible, dentro de la lógica de ustedes dos. Entonces, le pregunto a los dos, para ver si se puede llegar a un acuerdo. Y voy con el tema del hotel. Un hotel te quiere especializar en un idioma. Sí. En portugués, en francés, en alemán o en inglés. Hay hoteles específicos que tienen contingentes de diferentes lugares. Y te dicen, escúchame, vamos a hacer una pasantía. No te voy a cobrar el curso de inglés, o de francés o de alemán. Vas a venir a practicar al hotel mientras trabajás para mí. Y ahí pongo las dos cosas. No quiero desviarme para ningún lado. Para que entiendas y entiendan, vos estás laborando para el hotel. ¿Sí? Y en ese momento, como vos decís, quizá el hotel haga un esfuerzo más. ¿Por qué? Porque tenés que poner a alguien para que te enseñe a vos esa tarea. Ahora, en el medio también estás colaborando, ¿sí? Y quizá le estés sacando, ¿sí?, laburo o horas de laburo a otro empleado o no contratarían a otro empleado. Por lo tanto, estás produciendo también para el hotel, ¿sí? ¿No podría haber un win-win entre las dos cosas? ¿sabes lo que pasa? En que uno valore el costo, ¿sí?, de la hora de enseñanza de inglés en contraprestación a la hora que vos le brindás como labura el hotel. Pero lo que pasa para mí es clave. ¿Se entiende, no? Yo lo el entiendo planteo. perfecto, yo lo entiendo perfecto y me parece que ahí está el tema. Vos cuando los pibes necesitan clase de inglés, necesitan un colegio que necesita pibes que aprendan inglés, o digo, a los pibes les sirve aprender Yo te hablo de inglés. práctica, pero no es lo mismo, y yo he viajado por todo el mundo, no es lo mismo un profesor que te enseña No, no, inglés total. que la práctica directamente. Yo fui a Estados Unidos la primera Pero el vez, pensé que no había concepto- aprendido absolutamente nada, depende de dónde caigas y el tono. Pero los pibes cuando están terminando la secundaria, y por eso la idea de pasantía tiene sentido, porque digo, lo que vos estás diciendo, digo, de ir a un lugar que no tiene por qué ser trabajo, vos también podés ir a tener intercambios con pibes de otros países y no es trabajo y aprendes inglés y el objetivo que estás aprendiendo se cumple también. Debería pasar antes en el colegio. Puede pasar en tercer año, puede pasar en cuarto año. Sí. ¿Por qué las pasantías tienen sentido en los últimos años? Porque es el momento en el que los pibes están ingresando en el mercado laboral. Es el momento en el que los pibes están pensando que capaz, bueno, ya enganchan un laburito con el que después pueden arrancar a estudiar una carrera universitaria si tienen ganas. Sí. Ya enganchan un laburito con el que pueden de repente empezar a crecer en ese mismo ámbito, el día de mañana hacer su carrera ahí adentro. Entonces, cuando vos planteas las pasantías, no es solo una cuestión formativa de aprendo algo más que no aprendía en el colegio. No, si sos un buen pibe, el patrón Claro, o sea, considera, justamente la idea, considera que es- te puede quedar laburar, te quedas laburando, justamente la idea demostrarte. y aprender de qué se trata, porque no es solo, o sea, es aprender de qué se trata tener un sueldo, aprender de qué se trata administrar tu propia plata, Tener tu guita. tener tu guita. A ver, un pibe, vos decís, bueno, ¿en qué contexto sería más ideal el último año del secundario para que el pibe aprenda lo que es cobrar todos los meses? No te digo cobrar una plata todos los meses que te corresponda a lo que implica ir, no sé, 1 o 2 veces por semana a un lugar, cobrar la guita de lo que estoy haciendo, aprender a administrarla, porque es todo el paquete. Está bueno Perdón, ese me olvidé tu planteo. nombre. Pero pará, Francisco, yo tampoco me acuerdo el tuyo. Yo tengo una pregunta. ¿Cuál es el ¿cómo problema? es el tuyo? Perdón, yo tampoco. Paola. pero perdóname, Es el- vos sabés que está bueno ese planteo que haces. ¿Sabés que no lo había pensado? Por eso está bien que uno hable con los pibes. Eso por un lado. Sí. ¿Cuál es el problema de ir a hacer una capacitación para vos llevarte eso como enseñanza propia, sin
Yo te estoy hablando de, olvídate la palabra pasantía. ¿Cuál es el problema de que vayan a aprender? Es que se nos corrió el debate del eje, digo. No, yo te hice una pregunta. ¿Cuál es el problema de ir a te lo aprender? respondo. Es que justamente se nos corrió el debate del eje. Porque me encantaría poder tener esa discusión que lo estás planteando, pero las pasantías, entre comillas, muchas comillas de hoy en día, no son formativas en relación, y eso no tampoco lo puedes obviar, porque yo seguí la discusión y me parece interesantísimo tener la discusión de las pasantías, que tendría que haber habido una mesa de diálogo, que no es esta, ahí no coincido, digo, esto no es una mesa de diálogo, porque yo no soy estudiante y ella no es del Ministerio de Educación. No, perdóname, lo puse como un ejemplo. No, te banco, pero digo, un ejercicio. Pero es que eso me parece esencial, porque justamente ahí es donde está el tema. O sea, a mí me encanta poder charlar esos temas y me parece que son temas que está buenísimo instalar en la sociedad. Hay mucha gente, mirá, ¿sabes por qué seguimos hablando? Porque es interesante. Si no, igual no me contestaste. Te estaba por contestar, entonces, justamente, digo, la discusión que está habiendo hoy no es ni siquiera si las pasantías... También está el planteo de que las pasantías tienen que ser pagas y está todo ese planteo, pero el problema que estamos teniendo más de fondo es que las pasantías no tienen nada que ver con lo que los pibes estudian. Digo, hay pibes que van, como vos decís, van a lavar los platos a un hotel, que yo no tengo nada contra lavar los platos a un hotel, pero si yo estudio en un colegio técnico, estoy aprendiendo un colegio artístico, estoy aprendiendo a hacer cerámica y después me mandan a limpiar el modo de la baldosa... No, yo también, no tiene nada que ver. Yo, perdóname, pero ahí también me requete contracaliente. O sea, maestro, a ver, si yo soy electricista y mandame a una empresa a ver cómo se juntan dos cables. O está también corrido el eje, como dice acá el maestro, el tema del planteo. O son pasantías bien determinadas, bien enfocadas, o son capacitaciones o son laborales. Capacitaciones. Claro. Yo creo que las llaman prácticas laborales, no las llaman pasantías. Tiene un nombre de sigla, yo Por eso, pero esa práctica, pero está bien, esa práctica laboral, si vos me decís, che, vamos a hacer una práctica laboral, me mandás a un hotel y me mandás a la cocina a limpiar platos, decís, dale, hermano. Yo te dije de dónde me estás explotando laboralmente. Bueno. O si no, pagame. Y ahí está, está el tema de atrás. Bueno, porque vos mi hija quiere seguir astronomía. Decime dónde hacen una cama. El punto es práctica laboral obligatoria. Pero ahí está el tema de atrás, porque justamente el problema del reclamo que hacen los chicos es que exista eso que debería haber existido siempre, porque esta discusión de si queremos que haya pasantías, si queremos que haya SACAP. ACAP. Siempre me olvido, así me cuesta un montón. O queremos que haya ACAP, o queremos que haya esto, queremos que haya lo otro. Es una discusión que tendría que haberse dado por ley con toda la comunidad educativa en el 2017. Te hago una consulta, ¿vos sabés que hay chicos que están de acuerdo? Pero por supuesto puede haber chicos que están de acuerdo. Hay chicos que están de acuerdo, hay chicos que están de desacuerdo. El problema no es... A ver, yo lo que te estoy diciendo me parece que está clarísimo. El problema es que no hubo instancias donde los chicos pudieran decir si estaban de acuerdo o no estaban de acuerdo, donde la comunidad educativa pudiera decir nada, y ese es el problema que estamos teniendo. Al igual que no hay instancias donde los chicos puedan decir, che, ¿sabés qué? Todo bien, capaz ni te diste cuenta porque nunca jamás viniste a mi colegio, pero en mi colegio yo hago trabajos y se arruinan. En mi colegio nos sentamos en el piso porque no entramos en el aula. Y te hago una pregunta, ¿y qué están pidiendo ahora? ¿Que se mejoren las ACAP o que no haya CAPs? Lo que están pidiendo es una mesa de diálogo, lo dije un montón de veces ya. En los reclamos están pidiendo no a las ACAP. En los reclamos están pidiendo una mesa de diálogo porque hay situaciones, como las pasantías que no fueron discutidas, donde los pibes quieren plantear sus distintas posiciones, porque como vos decís, hay posiciones de todo este discurso de que es un planteo del kirchnerismo, ¿viste? De que son tomas de organizaciones. No son tomas de organizaciones, digo, los centros de estudiantes los manejan pibes. Yo estoy recorriendo centros de estudiantes todo el tiempo para dar una mano a los compañeros más chicos. Hay un montón de centros de estudiantes que están tomados, que son de agrupaciones independientes también. Digo, que no también. Sí, por supuesto, sí. Por eso también hay politizadas. Sí, obvio, porque ese es el ejercicio de un centro de estudiantes. Un centro de estudiantes tiene que ver con... Es casi que una materia, por eso hay una ley que incentiva la creación de centros de estudiantes, del ejercicio de la democracia. Si hay organizaciones partidarias, está bien. Si hay organizaciones independientes, tiene que ser así también. Las decisiones deberían salir dentro del centro de estudiantes y no venir de afuera. Se tocaron... un pibe, perdón, una cosa, ¿no? Sí. El que pone la firma... firma... Si quieren yo me voy y siguen tocando fuera de cámara. No, cerralo. Pero yo me engancho en esta discusión. Está bien, y está muy bien. Lo que pasa es que yo tengo un programa de 2 horas con otros temas también por delante. Por eso los invito pasá. los invito a que vuelvan y si quieren a sumarse también más voces. ¿Sí? Porque está buenísimo poder escuchar. Yo me encanta estar acá porque sigo aprendiendo. Yo soy un tipo que todavía me queda como la bailarina un poquito de esponja para absorber y poder analizar después. Uno va creciendo y a veces se va olvidando de algunas cuestiones. Vos sos mamá de una chica que te cuenta un montón de cosas. Vos sos un pibe joven. ¿Qué edad tenés? 19. Tenés 19 años. Sos un egresado de qué colegio? Del Pellegrini. Del Pellegrini. Un colegio
con mucho valor, prestigioso. Es tan bueno como la gran mayoría de los colegios. En la República Argentina, no digo que los demás sean malos, pero digo, es un muy buen colegio. También hay muy malos, eso también hay que decirlo, pero es un muy buen colegio que te ha dado, sobre todo, ¿sabes qué? Y esto es lo que primero les tiene que dar a todos, me parece, la capacidad de análisis. Un pibe o una madre, una hija que se sienta acá y no tiene la capacidad de análisis, están muertos. Que eso es, me parece, lo que tiene que tener.